Hola de nuevo. En la lección anterior os propuse resolver este circuito RLC con los datos que veis a continuación, pero vamos a leerlo despacito para recordarlo y vamos a intentar resolverlo. Aprovecho para deciros que en este ejercicio vamos a repasar cómo se resolvía una ecuación lineal homogénea y cómo se resolvía también una ecuación lineal completa aplicando el método de los coeficientes indeterminados. Bueno, pues procedemos a leer el ejercicio. Se tiene un circuito en serie que consta de una fuerza electromotriz E igual a 100 por el seno de 60t voltios. Lo tenéis aquí representado gráficamente y esto aplica una fuerza electromotriz tipo sinusoidal y variable en el tiempo. Una resistencia R de 2 ohmios, un inductor L de 0,1 henries y un condensador de 1 sobre 260 faradios. Tenéis la resistencia de 2 ohmios, la capacidad o el capacitor de 1 sobre 260 faradios y la bobina cuya inductancia L vale 0. o 0,1 henries. Asimismo, en la lección anterior demostramos la ecuación diferencial que modela este circuito, que era la siguiente: L por la derivada segunda de Q respecto al tiempo más R por la derivada primera de Q respecto al tiempo más 1 sobre C por Q es igual a E. Esto es lo que ocurre en cada instante. La variable dependiente o la función incógnita en esta ecuación lineal completa de orden 2, la función incógnita es Q. Y la variable independiente de la cual depende Q, la carga instantánea del condensador, su variable independiente de quien depende es el tiempo. Es decir, que aquí en esta ecuación diferencial entran en juego dos variables. Una variable dependiente, que es nuestra función incógnita, que es la Q, que representa la carga instantánea en cada instante que existe en el condensador o en el capacitor. Y la variable independiente T, que es el tiempo. Y la carga depende obviamente del tiempo. Luego en esta ecuación diferencial, como bien observamos, tenemos la primera derivada de nuestra función incógnita respecto al tiempo y la segunda derivada. Y asimismo tenemos unas constantes también en esta ecuación. L, que es la inductancia de la bobina, R, que es la resistencia de nuestro resistor, y C mayúscula, que es la capacidad de nuestro capacitor, nuestro condensador. Bueno, muy bien, pues vamos ahora a reescribir esta ecuación y ponerlo en un lenguaje más cómodo que siempre solemos utilizar en la materia de ecuaciones diferenciales, y es pasarlo a formato prima. En vez de formato Leibniz lo vamos a pasar a formato prima. Y aquí lo tenemos. La derivada segunda de Q respecto al tiempo, como también sabéis, se puede representar como Q doble prima, con lo cual la ecuación quedaría, ya despejando también los datos de las constantes L, R y 1 sobre C, la ecuación quedaría 0,1 por Q doble prima, 0,1 es la L, por Q doble prima, que es esto, más R, que es 2 ohmios, 2 por Q prima, que está representando diferencial de Q sobre diferencial de T, derivada de Q respecto a T, más 1 sobre C. 1 sobre C es la inversa de esto, con lo cual 260 faradios que multiplica a Q, a la carga, y es igual a la fuerza electromotriz, a la expresión matemática de la fuerza electromotriz en función del tiempo, que es 100 por el seno de 60t. Bueno, pues como veis, resolver el circuito consiste realmente en obtener la solución de una ecuación lineal completa de segundo orden, como veis aquí, resolver la función Q. Eso va a ser lo que significa resolver este circuito, resolver la función Q en función del tiempo. Bueno, como vemos, es una función lineal, es una ecuación lineal de segundo orden y completa. Y además, en el término independiente tenemos una función clase CI, con lo cual podemos resolver esta ecuación lineal completa de segundo orden mediante el método de los coeficientes indeterminados. Pero además de estar tratando con una ecuación lineal completa de segundo orden, que es 0,1 por Q
q doble prima más 2 por q prima más 260q igual a 100 seno de 60t, estamos tratando también con un problema del valor inicial, porque no solamente estamos obteniendo una ecuación diferencial lineal de segundo orden, sino que además tenemos dos datos iniciales para el tiempo igual a 0. ¿Cuáles son los dos datos? Pues tenemos que q evaluado para el tiempo 0 segundos vale 0 colombios. Y también nos da otro dato, nos dice que la intensidad que es la corriente o la intensidad cuando t es igual a 0 es igual a 0, pero sabemos que la intensidad es equivalente a diferencial de q sobre diferencial de t. Luego lo que nos están dando, dicho de otra manera, lo que nos están dando es la derivada de q respecto al tiempo evaluada para t igual a 0. Es decir, nos están diciendo que q' de 0, derivada de q respecto al tiempo evaluada para el tiempo igual a 0, que es lo mismo que decir la corriente evaluada para el tiempo igual a 0 es igual a 0. En resumen, tenemos una ecuación lineal completa de segundo orden conjuntamente con dos valores iniciales, q de 0 igual a 0 y q' de 0 igual a 0. Luego nos estamos enfrentando a un problema del valor inicial. Y recordar que si nos estamos enfrentando a un problema del valor inicial, la solución que voy a encontrar no va a ser una solución general, sino que va a ser una solución particular que cumpla con estos requisitos del problema del valor inicial. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta ecuación. Lo que hago a continuación en esta siguiente línea, aparte de añadir ya los datos del valor inicial, aparte de eso, lo que hago respecto a la anterior línea, de la anterior ecuación, es dividir toda la ecuación entre 0.1 con el objeto de normalizar la ecuación. Y entonces al normalizar la ecuación nos queda q doble prima más 20q' más 2600q es igual a 1000 por el seno de 60t. Y ten en cuenta los valores iniciales, tal que la carga por el tiempo igual a 0 es 0 colombios y la intensidad de corriente, es decir, q' de 0 evaluada para el tiempo igual a 0 vale 0 amperios. Bueno, pues entonces procedemos a continuación a resolver esta ecuación lineal completa con un problema del valor inicial. El primer paso en el método que vamos a aplicar, que va a ser el de los coeficientes indeterminados, va a ser resolver la ecuación lineal homogénea asociada. Bueno, ¿por qué voy a resolver esta ecuación por el método de los coeficientes indeterminados? Recordar porque los coeficientes que acompañan a q, q' y q segundo son constantes y además la función que aparece en el término independiente es una función clase CI, con lo cual cumple los requisitos para proceder a resolver esta ecuación por el método de los coeficientes indeterminados. Bien, pues como estaba diciendo, el primer paso es siempre, como todos los primeros pasos en la mayoría de los métodos que resuelven ecuaciones lineales completas, el primer paso suele ser primero resolver la solución general de la ecuación lineal homogénea relacionada. ¿Cuál es la ecuación lineal homogénea relacionada con nuestra ecuación lineal completa? Pues está de aquí, poniendo un 0 en el término independiente, es decir, en el lado derecho. Nos quedaría que esta ecuación lineal homogénea relacionada es q' más 20q' más 2600q igual a 0. Y vamos a resolver la solución general q para esta ecuación lineal homogénea, que ya sabéis que esta solución general, luego sumada a una solución particular de la ecuación lineal completa, formará la estructura de soluciones de la solución q para nuestra ecuación original, para nuestra ecuación lineal completa. Bien, ¿cómo resolvemos esta ecuación lineal homogénea de orden 2? Pues lo más fácil es por el método del polinomio característico. Q' se convierte en m a la cuadrada, Q' se convierte en m, Q se convierte en nada y se mantienen los coeficientes y así formamos lo que se llama la ecuación característica, m a la cuadrada más 20m más 2600 igual a 0. Y ahora lo que nos interesa es resolver
las raíces m de esta ecuación algebraica de segundo grado. Obvio aquí el método de resolución, quizás lo más cómodo sea resolverlo por la fórmula cuadrática, y al resolverlo nos sale un par de soluciones complejas. O sea, dos raíces complejas, menos 10 menos 50i y su conjugada, porque siempre, como sabéis, aparecen en parejas las raíces complejas. Menos 10 menos 50i es una solución compleja y menos 10 más 50i es otra solución compleja. A partir de estas dos raíces complejas componemos la solución general de la homogénea asociada, como ya sabéis, con la parte real, menos 10 de estos dos números complejos. Con la parte real, que es menos 10, compongo el exponencial e elevado a menos 10t, y que multiplica, y aquí dentro en el corchete vamos a poner dos términos acompañados de sendos constantes arbitrarias. C1, C2 son constantes arbitrarias o parámetros, y en un término acomodamos el seno, en el otro término el coseno, y dentro de argumentos, en los argumentos del seno y coseno, vamos a acomodar precisamente el número real que acompaña al número imaginario, en la parte imaginaria de la solución compleja. El 50 que veis aquí, que multiplica a la i en cualquiera de las dos raíces, se acomoda tanto en el seno como en el coseno, y ambos por supuesto multiplicados por t, por la variable independiente t. De esta manera, q de h de t, esto significa la solución general de nuestra ecuación lineal homogénea asociada, que es realmente la carga que solucionaría esta ecuación lineal homogénea, esta solución lineal homogénea. Q de la homogénea en función del tiempo es e elevado a menos 10t, que multiplica, abro corchete, c sub 1 constante arbitraria, seno de 50t, más c sub 2 constante arbitraria, por el coseno de 50t. Bueno, pues ya hemos terminado la primera parte. Aquí hacemos un resumen de lo que hemos conseguido hasta el momento. Tenemos planteada nuestra ecuación lineal completa de orden 2, normalizada, la recordamos aquí, y tenemos la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada a esta ecuación, que es esta de aquí. Bueno, ahora viene la segunda parte, que es la que es un poquito más pesada porque requiere un poquito de cálculo algebraico pesadito, pero vamos a intentar pues resolverlo y explicarlo despacito. Esta segunda parte pues es en sí el método de los coeficientes indeterminados. ¿En qué consiste? Pues buscar una solución particular, es decir, una solución Q particular de nuestra ecuación lineal completa. Cuando encontremos esa solución particular, la sumaremos a esta solución de la lineal homogénea y así compondremos la solución general que estamos buscando Q de nuestra ecuación lineal completa. Bien, pues vamos a centrarnos en buscar a continuación precisamente esta solución particular, que voy a llamar Q sub P, solución particular de nuestra ecuación lineal completa. Bien, y para ello, como sabéis, el método de los coeficientes indeterminados establece que dicha solución particular va a ser de la forma a seno de 60t más b por el coseno de 60t. Quien no entienda esto, pues tendréis que repasar el método de los coeficientes indeterminados. Es una solución particular que nace a partir del término independiente de la ecuación lineal completa y que se parece en la medida de lo posible a este término independiente. Bien, entonces la solución particular que se suele estilar cuando el término independiente es una función clase I seno o coseno, pues es acomodar dos términos con coeficientes indeterminados a y b que vamos a resolver. Y toda esta expresión va a determinar la expresión de esa solución particular que estamos buscando para nuestra ecuación lineal completa. O sea que la solución particular que vamos a proponer es a por el seno de 60t más b por el coseno de 60t. A y b son coeficientes indeterminados que tenemos que averiguar cuáles son. ¿Y cómo lo averiguamos? Bueno, pues el procedimiento es, como suponemos que esto es una solución particular de nuestra ecuación lineal completa, pues obviamente si sustituimos en la ecuación lineal tanto q como su primera y segunda derivada en sus respectivos lugares,
de la ecuación lineal, pues debe verificar la ecuación. Y de esa manera es como vamos a encontrar precisamente los coeficientes indeterminados a mayúscula y b minúscula. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Como veis aquí, esta es la primera derivada y aquí tenemos la segunda derivada de q de p, de la solución q particular. Y ahora lo que hacemos es sustituir estos tres valores, q, su primera derivada y su segunda derivada, en la ecuación lineal completa, como ya dije antes. Y aquí pues tenéis todo esto que veis aquí, que es un poquito largo. Voy a minimizar esto para que lo veáis enterito. Todo esto es un poquito largo, es el resultado de sustituir q, q' y q segunda en nuestra ecuación lineal completa de aquí, en la parte izquierda. Por la parte derecha tendremos que poner lo que hay, 1000 seno de 60t. Bueno, pues en la parte izquierda de nuestra ecuación, al sustituir q, q' y q segunda, estas expresiones aquí, pues aparece todo esto en la parte izquierda de la ecuación, igual a 1000 por seno de 60t. Y ahora parece esto muy complicado, pero no lo es tanto, porque ahora lo que vamos a hacer es agrupar términos semejantes. Agrupamos términos que contienen el seno de t en el lado izquierdo y agrupo también en el lado izquierdo términos que tienen el coseno de 60t. De esa manera agrupo en el lado izquierdo los términos de 60t y los términos de coseno de 60t, de tal manera que los coeficientes que acompañan al seno de 60t en el lado izquierdo tienen que ser igual a los coeficientes que acompañan al seno de 60t en el lado derecho. Esto es lo que se llama igualar términos semejantes en una ecuación, igualar los coeficientes de términos semejantes en ambos lados de una ecuación. Es decir, repito, todo lo que contiene seno de 60, los coeficientes que acompañan al seno de 60 en el lado izquierdo se igualan al coeficiente, que en este caso es 1000, que acompaña al seno de 60 en el lado derecho. Y de esa forma sale esta ecuación. Menos 3600a menos 1200b más 2600a es igual a 1000. Y de la misma forma agrupamos todos los términos, como ya dije, que contienen al coseno de 60t y efectuamos el mismo procedimiento. Igualamos todos los coeficientes que acompañan a coseno de 60t en el lado izquierdo, lo igualamos a los coeficientes que acompañan al coseno de 60t en el lado derecho. Como en el lado derecho no está el término coseno de 60t, es como si estuviera 0 que multiplica el coseno de 60t en el lado derecho, 0 que multiplica el coseno de 60t. Luego el coeficiente que acompaña en la derecha al coseno de 60t es 0. Y los coeficientes que están en la izquierda acompañando al coseno de 60t son menos 3600 más 1200a más 2600. Lo igualamos a 0, que es el coeficiente que acompaña al coseno de 60t en la derecha. Y de esta forma nos hemos quitado el seno de 60t y el coseno de 60t de en medio y hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones algebraicas con dos incógnitas a y b, que son precisamente las que quería averiguar. Una vez que obtenga A y B, ya puedo obtener la solución particular que busco. Bueno, pues en este sistema lo vamos resolviendo poquito a poquito, como veis, voy simplificando, luego voy dividiendo cuando aparezcan números tan grandes y sean divisibles entre 10 y 100, pues no duden en dividir para bajar el tamaño de estos coeficientes y así es mucho más fácil de resolver la ecuación por método de reducción, igualación, sustitución, el que queráis. Y aquí están las dos soluciones. Al resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son A y B, A es menos 25 sobre 61 y B es menos 30 sobre 61. Y estos dos coeficientes son los que vamos ahora a proceder a sustituir en la expresión de la solución particular que buscábamos. Por tanto, la solución particular que buscamos será A, que es menos 25 sobre 61, por el seno de 60, más B, que es menos 30 sobre 61 por el coseno de 60t. Eso sería la solución particular. Pero ya aquí ya os pongo la solución general de la ecuación lineal completa. Esa solución general está compuesta, recordando esto,
se compone, la solución general Q de t de nuestra ecuación lineal completa que tenéis aquí arriba, se compone, como dije ya antes, de la solución homogénea, que es esta de aquí, que ya la he compuesto aquí, sumada a la solución particular obtenida. Es decir, la solución particular, que es esta, con el A y el B ya resueltos, pues las acomodo aquí a la derecha. Menos 25 sobre 61 por el seno de 60t, menos 30 sobre 61, que es B, por el coseno de 60t. Esta primera parte de esta fiesta es la solución de la ecuación lineal homogénea, la solución general, con dos constantes arbitrarias o parámetros C1 y C2, y estos dos últimos términos forman parte de la solución particular que hemos obtenido, que por supuesto no contiene parámetros, porque es una solución particular. Bueno, pues muy bien, pues aquí tenemos todo esto, que es bastante largo, es la solución Q general en función del tiempo t. Pero es una solución general. ¿Por qué es una solución general? Pues porque contiene constantes arbitrarias C1 y C2. Bien, ahora es donde vamos a aplicar, en este último paso del ejercicio, es donde a partir de esta solución general vamos a intentar averiguar las constantes arbitrarias o los parámetros C1 y C2 utilizando los datos del valor inicial que teníamos al comienzo del ejercicio, que lo recordamos aquí. Recordamos que Q de 0, Q evaluado para t igual a 0 segundos es 0 coulombios y Q' evaluado para t igual a 0 segundos es igual a 0 amperios, porque esto es intensidad para el tiempo igual a 0. Entonces, con estos dos valores iniciales vamos a poder averiguar, a partir de esta solución general, vamos a poder resolver C1 y C2 con el condicionante de estos dos valores del problema inicial y así obtener una solución particular extraída de esta solución general, que ya no contenga las constantes arbitrarias C1 y C2 porque ya las he resuelto con estos dos valores del problema inicial. Entonces, ¿cómo procedemos para ello? Pues de la siguiente forma. Vamos a aplicar estos dos valores a nuestra expresión. Sin embargo, vemos aquí que tenemos Q de 0 igual a 0, pero también tenemos Q' evaluado para el tiempo igual a 0 igual a 0, con lo cual no solo nos va a servir esta ecuación, sino que tenemos que buscar también derivar esta ecuación respecto al tiempo. Q hay que derivarla respecto al tiempo para luego aplicar y sustituir estos valores del problema inicial, Q' de 0 igual a 0. Por tanto, es lo que vamos a hacer. Hacemos la derivada de todo esto, que no me voy a parar porque es un poquito largo. Ya la tengo aquí hecha, como veis, la comprobáis después de espacio en casa. Q' de t es derivar toda esta expresión respecto al tiempo. Y al derivarla ya tengo la expresión de Q de t y Q' de t. Bueno, y ahora es cuando entran en juego estos dos valores con el objeto de, en estas dos expresiones, poder calcular los dos parámetros C1 y C2 que cumplen con estos dos requisitos. Entonces, si Q de 0 es igual a 0, quiere decir que al sustituir en la primera ecuación donde pone Q, ponemos 0 coulombios, aquí lo tienen, y en el lado derecho, donde viene la variable t, la sustituimos por el valor 0 segundos. Hecho eso, veréis que sale esta ecuación súper sencilla. 0 igual a la constante C2 menos 30 sobre 61. Y de esta manera despejáis la constante C2 es igual a 30 sobre 61. Ya tenemos resuelta uno de los parámetros, utilizando el primer valor inicial. Y con el segundo valor inicial, Q' evaluado para t igual a 0 segundos es igual a 0 amperios. ¿Dónde se sustituye estos dos valores, tiempo igual a 0 y 0 amperios? Pues en la segunda ecuación, donde pone Q' de t, sustituimos Q' de 0, que vale 0. Es decir, en el lado izquierdo de esta ecuación sustituimos 0, aquí lo ven. Y en todo este lado derecho, en todos los términos donde pone t, pues lo sustituyen por 0, porque esto también está evaluado, Q' también está evaluado para el tiempo igual a 0 segundos. Muy bien, y entonces sustituyen 0 en la izquierda de esta ecuación y 0 en la derecha donde pone t, y miren qué ecuación más sencilla les sale. 0 igual a menos 10c2 más 50c1 menos 25 por 70 sobre 61.
Como ya he podido despejar C2 en la primera ecuación y averiguado, pues C2 lo sustituyo en esta segunda ecuación algebraica. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde ahora ya las incógnitas son C1 y C2. Son nuestras constantes, nuestros parámetros. Muy bien. Y obtengo aquí el valor de C1, que vale 36 sobre 61. Y entonces estos dos constantes arbitrarias, que adoptan estos dos valores fijos para este problema del valor inicial, los sustituimos en la expresión general de la carga en función del tiempo y nos da esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí simplemente lo que hemos hecho es sobre esta expresión general, donde pone C1 y C2, lo sustituimos por 36 sobre 61, donde pone C1, aquí lo ven, y donde pone C2 ponemos 30 sobre 61, que aquí lo veis. Y esta es la expresión, un poquito larga, pero ahora vamos a analizar esta expresión un poquito para que veáis que estas cosas son muy interesantes analizarlas. Nos dice que la carga en función del tiempo es igual a E por elevado a menos 10t, que multiplica a 36 sobre 61 seno de 50t más 30 sobre 61 por el coseno de 50t, todo esto multiplicado, que multiplica a E elevado a menos 10t, menos 25 sobre 61 seno de 60t menos 30 sobre 61 por el coseno de 60t. O sea que esto es una expresión que nos dice en cada instante cuánto vale la carga en nuestro condensador, en nuestro capacitor, en función del tiempo. Eso es la primera interpretación de esta solución. Nos está dando en cada instante cuánto vale la carga en el condensador. Dais valores al tiempo y obtenéis valores correspondientes de la carga instantánea en placas del condensador. ¿De acuerdo? Bien. Y hay otra cosita interesante que podemos analizar de este circuito RLC a partir ya de esta solución. Fijaros que el primer término, como lo explico aquí abajo, el primer término, todo este término se va anulando conforme transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque conforme el tiempo se hace más grande, todo esto que está entre paréntesis va oscilando, porque son funciones seno y coseno, van oscilando con el tiempo, son funciones periódicas que van oscilando entre unos valores y otros, ¿verdad? Pero al multiplicarse estas dos sumas, pues tienen unos valores, unas amplitudes máximas, y la suma de ellas dos también darán unas amplitudes finitas máximas. Pero, ¿qué ocurre? Que toda esta expresión que está entre paréntesis, que es una expresión finita siempre, independientemente del tiempo, se multiplica por esta exponencial. Y esta exponencial, conforme aumenta el tiempo, esta exponencial va disminuyendo. Dar valores aquí al tiempo y cada vez mucho más grandes, y esta expresión, como el exponente es negativo, E elevado a menos 10t va disminuyendo con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace un tiempo suficientemente largo a partir del tiempo t igual a 0 segundos, esta primera expresión, toda esta expresión que está multiplicada por e elevado a menos 10t, tiende a hacerse cero, tiende a minimizarse. Y al final, quien entra en juego, cuando ha transcurrido un tiempo suficientemente largo, desde el t igual a 0 segundos, pues el único término que pesa en esta ecuación es los dos últimos. Esto que os estoy explicando se entendería muy bien con la gráfica que representa cómo varía la carga en el tiempo, es decir, representar este modelo matemático en una gráfica Q tiempo, carga tiempo. Entonces observaríais que en los primeros instantes pues la gráfica es oscilante sin ningún tipo de periodicidad, es que no se repite a intervalos de tiempos iguales durante un periodo de tiempo porque está en juego este término. Pero ya cuando transcurre un tiempo suficiente vemos que esa gráfica empieza a estabilizarse, empieza ya a oscilar, pero empieza a estabilizarse en el sentido de que sus máximos y sus mínimos se mantienen ya más o menos constantes, y empieza a observarse ya que empieza a repetirse en tiempos iguales, empieza a ser periódica, debido a que ha desaparecido o se minimiza todo este término y queda solo estos dos, que son funciones seno y coseno, cuyas sumas o restas vuelven a dar una función sinusoidal que se repite, una función sinusoidal un poco compleja, porque es un seno más un coseno, pero que ya es periódico, es una función donde sus máximos y sus mínimos
ya se van repitiendo y la gráfica también se va repitiendo a intervalos de tiempos iguales. Es lo que se llama funciones periódicas. De hecho, en otra lección os explicaré un poquito más lo que es una función periódica cuando veamos también las transformadas de Laplace. Bueno, y por último, una última observación también bastante interesante. La solución que hemos obtenido aquí nos da la carga instantánea en función del tiempo en placas del condensador. ¿Qué ocurre si queremos calcular la intensidad de corriente en función del tiempo? Es decir, la corriente que circula por todo el circuito y también por el condensador, por tanto, en cada instante. Bueno, lo podemos resolver de dos maneras diferentes. La primera es comenzando con una ecuación diferencial distinta a la que hemos iniciado en este ejercicio, que también la vimos en la lección pasada. Pero otro método, que también os comenté, es resolver primero la solución de la carga en función del tiempo, que ya lo tenemos aquí resuelto en este ejercicio en particular, y a continuación, a partir de esta expresión, si derivamos esta expresión respecto al tiempo, hacemos diferencial de Q sobre diferencial de T, ya sabemos que eso es la intensidad instantánea. La intensidad instantánea que circula por el circuito coincide con la variación de carga que se produce en el condensador por unidad de tiempo, diferencial de Q sobre diferencial de T, porque como los tres elementos, recordar, resistor, capacidad o capacitor e inductancia están en serie, el valor de la intensidad de corriente que está cargando o descargando el condensador o capacitor en cada instante es el mismo que el valor de la intensidad de corriente en el resto de los elementos del circuito, porque están todos en serie. Por tanto, una estrategia bastante rápida es, a partir de esta solución, derivarla respecto al tiempo. Si deriváis toda esta expresión respecto al tiempo, el resultado va a ser la intensidad, una expresión que nos va a dar la intensidad en función del tiempo, la intensidad que circula por todo el circuito en cada instante. Lo mismo, dando valores al tiempo a esa nueva expresión, obtenemos valores instantáneos de la corriente que circula por dicho circuito. Bueno, hemos visto un ejemplo donde se aplica una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal de orden 2, que es para resolver un circuito en serie RLC. Hay muchos otros circuitos donde también se resuelven mediante ecuaciones de orden 2, orden 3, de estos tipos, o más complejos, con mallas, etc. Y ahí tendríamos que requerir a resolver sistemas de ecuaciones lineales, cuando ya hablamos de varias mallas. Pero ahora vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a ver otra aplicación, una aplicación mecánica, una aplicación de las ecuaciones diferenciales lineales de orden 2. Un sistema mecánico como el que estamos viendo aquí en la figura, que ya veréis que se va a modelar también mediante una ecuación diferencial lineal de orden 2. Vamos a leer este ejemplo. Considérese el sistema mecánico de la figura. Tenemos una masa M formado por una masa M mayúscula sujeta al suelo, y tenemos aquí abajo el suelo, mediante un muelle de constante elástica K. Este muelle tiene una constante elástica K, para eso tenéis que recordar lo que era la constante elástica de un muelle, para entender lo que significa esta constante, claro. Y un amortiguador de constante C mayúscula. Este amortiguador tiene una constante C mayúscula, que representa la viscosidad del medio, la viscosidad del líquido que contiene este cilindro encerrado por este pistón. Es un sistema muy básico de amortiguación. Estudiar las vibraciones que puede experimentar la masa M. Entonces vamos a estudiar este tema despacito y ya veréis cómo se modela por una ecuación lineal de orden 2. Bien. Como dice aquí, como muy bien dice aquí, las vibraciones aparecen siempre que se perturba un sistema físico en equilibrio estable. Vamos a suponer que esta masa inicialmente está en equilibrio estable, no se mueve. ¿Y cuándo aparecen vibraciones en esta masa? Pues cuando aparecen fuerzas que tienden pues a desequilibrarlo, a sacarlo de su equilibrio estable en el que estaba. ¿Y por qué? ¿Por qué aparecen estas vibraciones? Vibraciones en el sentido que la masa empieza a oscilar.
Vamos a suponer que la masa va a oscilar en el eje Y, que va a oscilar verticalmente. ¿Por qué oscila? Pues precisamente porque va a estar sujeto a fuerzas que tienden a restaurar el equilibrio del cual lo hemos sacado. Por ejemplo, si presionamos esta masa ahora y la liberamos, va a estar sujeta a unas fuerzas debidas al muelle y al amortiguador. Unas fuerzas que inicialmente, si lo comprimimos, la masa la apretamos hacia abajo, va a estar comprimido el muelle y el amortiguador, y liberamos la masa, dejamos de aplicar esa fuerza externa, y la masa va a estar sometida a dos fuerzas que son las del muelle, la fuerza recuperadora del muelle y la fuerza recuperadora del amortiguador. Y entonces la masa va a estar oscilando, intentando regresar a su posición de equilibrio, va a estar realizando un movimiento vibratorio alrededor de su posición inicial de equilibrio. Es lo que se llama vibraciones. Bien, estas vibraciones pueden ser libres. ¿Cuándo son libres? Pues en el caso que os acabo de explicar. Yo ejerzo una fuerza sobre la masa, comprimo el muelle y el amortiguador y libero esa fuerza. Y dejo que la masa empiece a oscilar libremente. Esa masa solo va a estar sometida a fuerzas internas de todo este sistema. Como dice aquí, entonces las vibraciones se llaman libres. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas internas al sistema? Pues una es la fuerza restauradora del muelle, que viene dada o regulada por la ley de Hooke, que dice que la fuerza restauradora de nuestro muelle, que le vamos a llamar Fm, es igual a menos K por X. Le ponemos el sentido menos porque esta fuerza va a tender a aplicarse en sentido contrario al desplazamiento de la masa, por eso le ponemos el signo negativo, siendo X el desplazamiento instantáneo de la masa, tanto del muelle también, pero de la masa. Y la fuerza de amortiguamiento es otra fuerza a la que va a estar sometida esa masa durante el proceso de vibración. Va a estar siempre sometida a la fuerza restauradora del muelle, que viene regulada por la ley de Hooke, y a esta fuerza de amortiguamiento que viene dada por el amortiguador. Y esa fuerza de amortiguamiento, que es característica de cada tipo de amortiguador, viene dada por esta fórmula. Fuerza de amortiguación es igual a menos una constante del amortiguador por diferencial de X sobre diferencial de T. Diferencial de X sobre diferencial de T es la velocidad de esa masa, la velocidad de la masa, porque es la variación del desplazamiento de la masa en función del tiempo. Entonces, el diferencial de X sobre el diferencial de T es la velocidad instantánea de la masa. Y eso multiplicado por la constante C y con signo negativo nos da la fuerza de amortiguamiento instantánea a la que está sometido la masa debido al amortiguador nada más. Y carácter negativo porque también esta fuerza se opone al movimiento instantáneo de la masa. Muy bien. Dice aquí que estas fuerzas llevan un signo menos ya que se oponen al movimiento de la masa. ¿Ok? Muy bien. Y puede haber otro tipo de fuerzas también que está sintiendo la masa en cada instante. Si yo he soltado la masa, inicialmente la suelto, únicamente la masa va a estar vibrando, va a estar oscilando y va a estar sometida a las fuerzas de recuperación del muelle y del amortiguador. Entonces es una vibración libre. Pero la vibración se llama forzada cuando además de estas dos fuerzas que os he hablado antes, actúa también una fuerza externa. Y esa fuerza externa le voy a llamar Fe, que es una fuerza que puede variar con el tiempo. Vamos a suponer que aplico una fuerza externa que varía con el tiempo, externa sobre la masa también. Entonces la masa en cada instante está sintiendo tres fuerzas. La del muelle, la del amortiguador y esa fuerza externa que puede venir modelada matemáticamente, por una expresión matemática, esa fuerza externa. Muy bien. Entonces aplicamos la ley de Newton en cada instante al sistema. La ley de Newton, aplicamos la ley de Newton al sistema sobre el que actúa la fuerza exterior. Y entonces sabéis que la ley de Newton, la segunda ley de Newton, dice que el sumatorio de todas las fuerzas externas que siente nuestra masa m es igual a la masa por la aceleración en cada instante. Y esto tiene carácter vectorial. Pero vamos a simplificar el tema y dejar el carácter vectorial y suponemos que todas las fuerzas, la del muelle, la del amortiguador y esa fuerza externa que estoy aplicando sobre la masa, todas actúan en un eje vertical. De tal manera que esta ecuación que tenemos aquí abajo, que es vectorial, de la segunda ley de Newton, la podemos transformar en una ecuación escalar, meramente con cantidades escalares de fuerzas. Bien, entonces
Desarrollando la ecuación y considerando que todas las fuerzas actúan en la misma dirección, para no complicarnos la vida en cada instante, podemos plantear la siguiente ecuación escalar. Si el sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la masa por la aceleración, ya de forma escalar, en el eje vertical, viene regulado por masa por la derivada segunda del desplazamiento instantáneo vertical respecto al tiempo. Doble derivada, esto lo sabéis de cinemática. La derivada sucesiva dos veces de x respecto al tiempo nos da aceleración. La primera derivada de x respecto al tiempo nos da velocidad instantánea. La segunda derivada de x respecto al tiempo nos da aceleración instantánea. Entonces, m por a lo podemos escribir la aceleración instantánea como derivada segunda de x respecto al tiempo. Ya veis que empieza ya a componerse una ecuación diferencial con derivadas. Bien, ¿y eso a qué es igual? Al sumatorio de todas las fuerzas externas instantáneas que está sintiendo nuestra masa. Todas las fuerzas instantáneas, ¿cuáles son? La del muelle, la del amortiguador y esa fuerza externa que supongo que es vertical y de la misma dirección y sentido que el muelle y el amortiguador en cada instante, para no complicar la ecuación que nos va a surgir. Muy bien, es igual, entonces, ese sumatorio de fuerzas externas a que es igual a Fe, que esa es la fuerza externa, que puede tener un modelo, una expresión matemática, la que sea. La fuerza E, la fuerza externa que yo le estoy aplicando continuamente a la masa, más la fuerza de recuperación del muelle, Fm, más la fuerza de recuperación de nuestro amortiguador. Esto simplemente es explotar un poco esta expresión en forma ya escalar. Y fijaros, y ahora voy a explotar más los términos de la derecha. La fuerza, esta fuerza de recuperación del muelle, Fm, es menos K por X, que lo puedo pasar a la izquierda y queda como más K por X. Esto ocurre en cada instante, más K por X. La fuerza instantánea de recuperación del muelle, K por X. X es el desplazamiento de la masa instantáneo respecto a su posición de equilibrio, la X. Más la fuerza de recuperación instantánea del amortiguador, que viene dado por C por la velocidad instantánea que tenga la masa en cada instante, C por dx. Como era negativa, lo paso a la izquierda y queda positivo. Y solo en la derecha dejo esa fuerza externa. Aquí dice que el desplazamiento de la masa que vibra se obtiene resolviendo esta ecuación. Claro que sí, porque fijaros que aquí vamos a ver quién es nuestra función incógnita y quién es nuestra variable independiente, la cual depende de nuestra función incógnita. Y vamos a ver cuáles son las constantes que están en esta ecuación. Primero las constantes, que es lo más sencillo de ver. Las constantes son la masa de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? La masa del cuerpo, la C, la constante del amortiguador, y la K, que es la constante del muelle. Esas son constantes en esta ecuación. M, C y K. ¿Cuál es nuestra variable independiente? Pues obviamente el tiempo, porque aquí tenemos derivadas respecto al tiempo y en el lado derecho tenemos una expresión que nos modela matemáticamente la fuerza externa, que es una expresión matemática que depende del tiempo. Por ejemplo, t a la cuadrada menos 4t o de 10 seno de 3t. Y eso está modelando la fuerza instantánea externa que estoy aplicando a esa masa, matemáticamente. Con lo cual, la variable independiente la tenemos identificada, es el tiempo. ¿Y cuál es nuestra variable dependiente? Nuestra función incógnita que depende del tiempo. El desplazamiento de la masa, que vibra. La X. El desplazamiento instantáneo de la masa respecto a su posición inicial de equilibrio. Que tanto se ha desplazado en cada instante respecto a su posición inicial de equilibrio, eso es lo que vamos a llamar X instantánea. Y esa X va a variar con el tiempo. Con lo cual ya tenemos identificadas las dos variables de la ecuación. La variable independiente tiempo y la variable dependiente X, que va a ser la función incógnita que debemos resolver. Y aparte vemos la primera derivada de x respecto al tiempo y la segunda derivada de x respecto al tiempo. Entonces aquí ya tenemos modelado m, que si lo queremos poner esto en lenguaje formato prima, sería mx doble prima más k por x más c por x prima igual pues a una función que esto es el término independiente del lado derecho. El término independiente del lado derecho, que es una función de t. Una expresión matemática en función de t. Y entonces, pues nada, resolver esta ecuación, ¿qué supondría? Pues resolverla por los métodos que ya conocéis, pues averiguaría la función incógnita x, es decir, averiguaría una expresión que me dé la x en función del tiempo. Si le aplico unos valores iniciales, pues ya no obtengo una expresión general de x en función del tiempo, ya obtendría una solución particular de x en función del
tiempo. ¿Qué me está dando? ¿Qué? Pues cuánto vale el desplazamiento instantáneo de esta masa debido a la acción de las fuerzas que están sometidas en cada instante del muelle, del amortiguador y esa fuerza externa, el desplazamiento instantáneo de esta masa respecto a su posición inicial de equilibrio. Y bueno, hay una curiosidad aquí para terminar, que es importante tener en cuenta que esta ecuación es totalmente similar a la del circuito eléctrico de corriente alterna con resistencia, condensador y autoinducción. Si veis, esta ecuación es parecidísima. Recordad, lo único en el circuito RLC que hemos resuelto anteriormente. En ese circuito la masa aquí sería pues la inductancia. Diferencial de cuadrado de x respecto de t al cuadrado en nuestro circuito RLC sería la derivada segunda de q respecto al tiempo. La c esta pues sería el equivalente a la resistencia. Y aquí esta diferencial, esta derivada sería derivada de q respecto al tiempo. Y la k por x en nuestro circuito RLC equivaldría la k a 1 sobre c, a 1 sobre la capacidad del condensador por la carga, que es en este caso es x, y allí era q. O sea que es una ecuación muy similar. Y la fuerza externa pues equivaldría a al modelo matemático que expresa cómo varía la tensión que se aplica al circuito. Por eso, tanto en mecánica como en electricidad, esta función que aparece aquí a la derecha, y ya quedaros con esto porque lo vamos a analizar en aplicaciones de transformadas de Laplace, esta función que aparece aquí a la derecha se le llama función de excitación, porque en este caso esta función es una fuerza externa que desequilibra la masa y hace vibrar todo el sistema. Debido a esa fuerza externa que estoy aplicando, pues desequilibro todo y empieza todo a vibrar, toda esa masa. Y el excitador del circuito RLC pues es la fuente de tensión alterna que vimos en el ejemplo anterior. Bueno, pues ya está todo por hoy. Espero que os haya servido esta explicación y ya veis, dos ejercicios en el mundo real que son meras aplicaciones prácticas de ecuaciones diferenciales que hemos estudiado. Bueno, pues un saludo a todos y hasta la próxima.